¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hoy les vamos a presentar y les vamos a invitar a que se queden con nosotros para mantener una conversación interesante, sin duda, con la persona que nos acompaña en esta mesa, que es el candidato de una formación casi tan nueva, un poquito más de tiempo tiene y acaba de cumplir un año, que Podemos, pero en este caso los dirigentes de esta formación no ocultan o no intentan disimular su tendencia ideológica. Dicen que hay que perder el miedo en este país a decir que se aspira en este caso a gobernar una comunidad como es la de Andalucía desde planteamientos de derecha, y con esa premisa por delante el partido Vox se presenta a las elecciones del próximo 22 de marzo. Como candidato a presidir la Junta de Andalucía, Vox presenta a una persona que sin duda ustedes van a conocer en cuanto la vean, porque tristemente para él fue protagonista durante mucho tiempo de informaciones que pusieron muy en duda su capacidad profesional como juez. Está con nosotros de momento porque tiene una condena de inhabilitación de 10 años hasta que el Constitucional resuelva su recurso de amparo. El cabeza de lista de Vox es el ex juez Francisco Serrano. Señor Serrano, bienvenido, gracias por aceptar la invitación de Andaluz Televisión. Buenas noches y muchas gracias a ustedes por haberme brindado estas cámaras para poder explicar este nuevo proyecto. Acaba usted prácticamente de presentarse públicamente como el candidato de Vox a presidir la Junta de Andalucía. Es un partido al que usted se acercó a finales del pasado año. No sé qué le llevó a acercarse a estas filas y a meterse en política después de todo lo que la política pues le ha hecho en los últimos tiempos, podríamos decirlo así en bruto. Sí, porque realmente yo he sufrido una condena política, como sabe muchísima gente en Andalucía, especialmente en Sevilla. Yo he sido víctima del mayor caso probablemente de corrupción judicial de toda la democracia. Llegará el momento en que se sepa. Estoy pendiente, como ha dicho, de que esto se resuelva en el Tribunal Constitucional, un recurso de amparo que ya está admitido y que espero que se resuelva en breve, pero lo que pasa es que las cosas de palacio van despacio. ¿Qué ocurre? Que si yo en otras circunstancias, lo que yo tendría que estar ahora mismo no sería aquí en esta entrevista. Yo tendría que estar en mi juzgado, poniendo sentencias, pues intentando hacer una justicia independiente, objetiva, en defensa de la infancia, en igualdad, y llevando un juzgado al día. Pero no han querido. Realmente yo era un juez molesto, así lo dijeron, que yo era un juez con un pensamiento, por un pensamiento desviado al más puro estilo stalinista, y que había que echarme de la carrera judicial. 2 meses después se consumó esa amenaza, aprovechando que le dije que un niño que me lo pidió saliera en una procesión de Semana Santa, resolución que confirmó la Audiencia Provincial de Sevilla. Ahora, por eso, como eso ha pasado, estoy aquí en Vox. Al final, las sinergias conducen siempre en un mismo sentido. Mis principios, mis valores personales, mi coherencia personal ha coincidido con la de un partido que realmente lo ha dicho, está ocupando el espacio de la derecha. En España no hay derecha actualmente. La derecha se ha vendido ideológicamente a la izquierda. O sea, que tenemos ahora una situación donde lo que hay que ocupar es un espacio que quieren mucha gente, muchos andaluces, que realmente que defienden esos mismos valores y esos principios que defiende mi partido y que defiendo yo, que son la defensa de la familia, la defensa de la decencia, la defensa de la vida y la defensa de lo que es los valores y la riqueza personal, humana y que tiene este pueblo, que tiene Andalucía. Porque Andalucía es una región, es muy rica, es una parte de España que tiene una riqueza inmensa y se está desangrando porque precisamente a través de un Estado autonómico que se ha convertido en un régimen, pues se está haciendo imposible la convivencia, aunque nos creemos que sí es posible. Actualmente Andalucía no tiene lo que se merece porque con un 34% de paro, un 60% de paro juvenil, gente que se tiene que ir al extranjero, gente joven que estamos formando, gente empresarios que no pueden tener capacidad de ser emprendedores para dar empleo, gente que se encuentra que por no tener capacidad se está siendo desahuciada. Esas personas lo que quieren no es tener un régimen, lo que quieren tener es una Andalucía sana, saludable, con una decencia, con una conexión política que le lleve a que por lo menos podamos vivir lo más dignamente posible. Vamos a intentar ir por partes, señor Serrano. En su carta de presentación, en su perfil de Facebook, es la de un juez represaliado por defender derechos y libertades. Efectivamente, y cuando esto me pasó dije, estoy orgulloso de lo que me ha pasado para mí, el hecho de que me hayan echado precisamente un régimen corrupto,
Para mí es un mérito. Para mí es un mérito. He sido represaliado por defender la justicia, independiente, objetiva, imparcial, la auténtica igualdad, entre ellas la igualdad entre hombres y mujeres, que se ha de basar en los principios de mérito y capacidad, y no de oportunismo, porque esa igualdad ficticia, de verdad que le viene muy bien, es a los inútiles, sinvergüenzas y oportunistas. Y realmente es la justicia y la igualdad que defiendo, la que defendía como juez, la que defiendo como abogado y la que quiero seguir defendiendo como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Ha escrito usted mismo que Vox es un partido de extrema necesidad. ¿De extrema derecha también? No. Siempre, para ocupar el espacio que ha dejado el PP no hay que irse a ningún tipo a ningún extremo. Los extremos siempre son malos y los radicalismos también, y siempre los he criticado. El radicalismo de izquierdas es igual de malo que un radicalismo de derechas. En España se ha de decir simplemente, sin complejos, que se está en una situación de los valores que se defienden, los valores y principios que defiende muchísima gente que ha sido también votante del PP, un espacio de la derecha que ha quedado huérfano precisamente porque desde el aspecto ideológico la derecha ha quedado abandonada por el Partido Popular. El único voto útil que hay ahora mismo, si queremos defender esos valores, esos principios, es el de Vox, porque nosotros, lo ha dicho antes Podemos, también desde la derecha, también podemos. Ni de lejos, sin embargo, ni de lejos aparecen ustedes en las encuestas que se vienen manejando de cara a ese 22 de marzo. Sí, parece que empieza a entrar ahí una nueva formación como Ciudadanos, arañando un poco de sitio, pero no aparece Vox. ¿Qué les hace pensar que van a tener algún tipo de representación en el Parlamento de Andalucía a partir del 22 de marzo? Hombre, lo primero que hay que decir es existimos. Somos un partido que existe. La gente hace falta que sepa que existe y que estamos aquí y que sepa lo que defendemos y que coinciden con una mayoría también de andaluces que quieren otras políticas en Andalucía, que no quieren las políticas del derroche y del despilfarro, que no quieren unas políticas que les están llevando a una situación de corrupción transversal en toda Andalucía. La política de las subvenciones y de las paguitas ha de desaparecer en esta Andalucía que todos queremos y amamos. Y lo que hace falta es que esa gente sepa que Vox existe. Hasta hoy probablemente no ha existido porque como candidato, hoy me he presentado oficialmente y la gente no sabía que el juez Serrano también sigue vivo y existiendo. En esas nuevas políticas que usted plantea, alejadas del despilfarro, y es un discurso al que ahora mismo todos se agarran, esas nuevas políticas, ¿por dónde pasarían? Porque hay un discurso en Vox un poco rupturista, ¿no? Romper absolutamente con lo que hay. Vamos a ver, yo creo que en democracia todo ha de pasar por el debate y todo ha de ser objeto de crítica. La crítica, la sana crítica y el debate democrático es algo positivo. Entonces lo que hemos de retomar es decir, hacer un paso y llegar a un momento de inflexión de decir, vamos a ver lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, para ir mejorando, siempre en positivo. Y la autonomía andaluza ha sido algo como del resto de autonomías muy bien intencionado, pero que ha fracasado. Hemos de retomar, por tanto, decir, vamos a pararnos y vamos a ver cuáles son otros modelos también de organización territorial que no nos lleven a esta ruina económica que tenemos en Andalucía. Porque la gente prefiere, antes que tener un régimen autonómico que le está llevando al colapso y que esté desangrando sus capacidades económicas, prefiere tener a sus hijos en una escuela que tenga una escuela de calidad, una universidad de calidad y que después tengan trabajo sus hijos. Eso lo prefieren y para eso hay que retomar el hacer lo que es en una buena administración, como decía Keynes. Administrar significa a los recursos que tenemos, administrarlos bien a las necesidades, que es lo que no se ha hecho en Andalucía del despilfarro y del desgaste económico que se está teniendo. Cuando defiende ese tipo de escuela y de universidad, hablamos de escuela y universidad pública, universal. Nosotros vamos mucho más adelante. Nosotros creemos que lo que hace falta es una escuela de calidad. Y en esa escuela de calidad vamos a ver los modelos que existen en otros países, como por ejemplo en Suecia, un país de progreso. Y que defendemos que haya bonos de educación en el sentido de que yo, como ciudadano, tengo derecho a tener una educación para mis hijos. De momento, una educación que yo quiera también elegir para mis hijos, que no me impongan el modo de que yo tengo que educar a mis hijos, dentro de lo que es lo políticamente correcto. Y la dictadura que existe de los ciudadanos empieza por la educación. Hemos de empezar, para tener ciudadanos esclavos, hemos de empezar malformándolos. Y esa malformación, la falta de educación y de cultura, es una forma también de controlar al pueblo.
pues tengamos la posibilidad como padres de darles a nuestros hijos la educación de calidad que tengamos. Unos bonos que nos permitan que yo pago mis impuestos, si yo pago mis impuestos, que yo tengo un bono del Estado, de la comunidad, que me permita elegir entre una escuela pública y una escuela privada. Entre esa escuela pública yo estaría pagando mi bono, eso es lo que ocurre en Suecia, y a través de, si yo quiero estudiar en un colegio privado, pues pagaría ese bono, y si no cubre suficientemente lo que es el precio del colegio privado, pues el padre o la madre que tuviera capacidad de poder pagarlo, lo complementaría. Pero eso que además que llevaría, además esa posibilidad, que haya una educación mucho mejor, porque la escuela pública competiría con la escuela privada, y yo tendría la posibilidad de que darles a mis hijos la educación y la cultura, la formación que es adecuada pues a mis creencias, a mis principios, a mis valores y a lo que quiero que sean en el futuro mis hijos. Pero actualmente podemos elegir, ¿no? Realmente no, de momento con el tema de zonas, yo ahora mismo me corresponde un colegio y no puedo llevar un colegio porque resulta que la avenida me corta y yo ya no puedo llevar a lo mejor a mi hija a un colegio que está a la acera de enfrente, porque el distrito se corta ahí, el distrito de ese colegio. Y actualmente eso tiene que desaparecer, porque eso me está impidiendo a lo mejor llevar a un colegio que está incluso más cerca de mi casa, pero a lo mejor ya en un colegio que esté cerca de mi casa y a lo mejor pueda ser un colegio privado y que está de acuerdo a lo mejor con mi forma de pensar y lo que yo quiero para el futuro y la educación de mis hijos. No puedo porque no puedo pagar ese colegio. Si yo tengo ese bono y con ese bono complemento o me ayuda a pagar ese colegio privado, resulta que yo también estaría teniendo la posibilidad, si no tengo capacidad y recursos económicos suficientes, para ponerme a la misma altura que otro padre que sí puede pagarlo en la actualidad. Eso sí que es una justicia igualitaria. Pero no es comprensible, ¿no?, que con dinero público no, se bonifique el gasto de un colegio el privado. Colegio público, el dinero público es de todos. O no lo entiendo yo. El colegio, yo tengo un bono. O sea que sería como una especie de que yo tendría una posibilidad de que como con mis impuestos estoy yo pagando la educación. Pues a mí me dan un bono para cuando si yo voy a un colegio público, yo ya con ese colegio público, con ese bono, estoy pagando la educación de ese colegio público. Si voy a un colegio privado, yo le estoy quitando al Estado, a la comunidad autónoma, de que mi hijo cubra una plaza que tendrá que pagar el Estado y la comunidad autónoma, que además son plazas que se pagan a un altísimo coste. ¿Por qué? Porque al no llevar a mi hijo a la escuela pública, estoy eximiendo al Estado y a la Administración de ese gasto. Lo llevo a un colegio privado y con ese bono complementaría o me ayudaría a pagar ese colegio privado, o a lo mejor incluso complementaría y sería suficiente para poder pagar esa educación que he elegido para mi hijo. ¿Y esos bonos serían para todo el mundo? Serían para todo el mundo, todo el que tenga hijos en Andalucía. ¿Independientemente de la renta? Independientemente de la renta. Porque experiencias de estas de bonos o cheques para todo el mundo. Independientemente de la renta ya sabemos cómo han terminado. Eso a quien le va a venir bien es precisamente a las personas que tienen una renta escasa, que no pueden acceder a los colegios privados. Todo el mundo paga sus impuestos para que sus hijos estudien. Lo que pasa es que si yo estoy parado o soy milieurista, evidentemente nunca voy a poder aspirar a llevar a mi hijo a un colegio privado, porque no tengo recursos. Esto sí me va a poner a la misma altura de otros padres que en un momento dado, por su capacidad económica, se pueden ir. Esto es una justicia y esto sí que es una política igualitaria. Así, de esta forma, yo podré elegir, y por supuesto el tema de la redistribución por distritos y por zonas, eso es una auténtica barbaridad que nos va a llevar a que realmente los padres hoy en día, a lo mejor incluso teniendo el colegio más cercano, no puedo optar a ese colegio. Y está llevando también al fraude. Padres que muchas veces están falsificando el tema del domicilio, se están domiciliando, se están empadronando, a lo mejor en casa de los abuelos, en su propio trabajo, para llevar a los niños al colegio que quieren llevarlos. Tengamos libertad, es una forma también más del control del Estado. En esta democracia que no es democracia, esto es una ficción de democracia, la peor dictadura en la que se disfraza de democracia. Y esa, una de las formas en que se nos están controlando, es darnos la educación que quiere el Estado dar a los hijos, y yo creo que en la educación y en la formación de los hijos, los que tenemos la mayor responsabilidad somos los padres y las madres. En cuanto a sanidad, por ejemplo, y a servicios sociales, o especifiquémoslo en ley de dependencia, ¿ustedes qué planteamiento tienen? ¿Defienden la sanidad pública como la tenemos concebida actualmente?
también hay desde luego, no como está concebido actualmente no puede seguir, porque es que no funciona, entre otras cosas porque están duplicados también los servicios. Una de las cosas que nosotros estamos diciendo, especialmente en Justicia, Sanidad y Educación, es que no puede haber un Ministerio de Justicia, Sanidad y Educación en Madrid y otra duplicidad aquí en Andalucía. Existe muchísimos funcionarios que realmente lo que habría que es por dignificarles y redistribuir sus funciones y dar la posibilidad de que hubiera una sanidad pública también, igual que en educación, de auténtica calidad, que es lo que quiere también la gente, tener una sanidad pública de calidad, eliminar también en la medida de lo posible las listas de esperas, dar más hospitales. Mira, con el edificio donde se ha presentado hoy Vox, de que se iba a hacer una consejería, ese edificio ha costado 58 millones de euros, 58 millones de euros. Derroche total y absoluto de la Junta de Andalucía. Un despilfarro más, no el único, uno más. Es un botón de muestra del despilfarro de Andalucía. Con ese edificio que no se ha terminado, se podrían haber hecho 10 hospitales en Andalucía. Eso es lo que quiere la gente, no despilfarro, sino también una sanidad pública de calidad que pase porque haya médicos preparados, cualificados, que no tengamos médicos que se tengan que ir al extranjero, que tengamos unos servicios realmente sanitarios que estén a la altura de la gente que los necesita. Y una dependencia dotada, porque ¿para qué sirven hacer leyes si después no se dotan económicamente? Eso es papel mojado, eso es de cara a la galería, queda muy bien. Y desde luego desde Vox no queremos trabajar y gobernar de cara a la galería. O sea, sanidad pública sí, sanidad. copago no. Copago, vamos lo que hay que también acabar es con el sistema de abuso. Si queremos hacer una sanidad pública. Lo digo porque normalmente, como ustedes o Vox se declara claramente para ocupar el espacio de la derecha, normalmente la derecha no ha sido muy partidaria de mantener determinados servicios públicos. Es que una cosa es que sea de derecha y otra cosa es tener sentido común. La coherencia y el sentido común no ha de implicar el estar en un espacio político. Y nosotros siempre vamos a defender el sentido común. Lo que no se puede permitir es el abuso. El abuso. Hay formas también de controlar el abuso sin necesidad de acudir al copago. Oiga, usted como usuario del sistema público de sanidad, lo que no puede estar aquí todas las mañanas en un servicio y que yendo al médico y además quitándole el que otra persona que sí necesita porque está enfermo le esté quitando su sitio y le esté quitando su tiempo a ese médico. Que haya también formas de control para supervisar que ya no haya controles de abuso ni de fraude al propio sistema, porque el que esté enfermo que vaya al médico y el que tenga que esté aburrido pues que vaya a otro sitio y que se divierta de otra forma. El presidente de su formación, Santiago Abascal, decía en una publicación muy reciente en Libertad Digital que el voto útil es el voto que se deposite en favor de Francisco Serrano y de su formación de Vox, porque solo de esa manera se escuchará en la Cámara andaluza las verdades que todos piensan pero que nadie dice. ¿Verdades como por ejemplo? Como por ejemplo, pues ya hemos hablado de lo que es de la corrupción, acabar con esta Andalucía de las subvenciones. Además, una Andalucía de las subvenciones que no se le puede hacer solamente responsable al PSOE, que ha creado este régimen totalmente de clientelismo. El PSOE es responsable directo de crear la fachada de San Telmo. Pero detrás de la fachada de San Telmo hay una ruina, hay un solar enorme, que no solamente ellos son los responsables por autoría directa, hay otros responsables, que es por cooperador necesario y porque están mirando hacia otro lado. Y esos otros responsables son los que están en la consejería de la oposición, que es el Partido Popular. El Partido Popular no puede ser el voto útil, porque el Partido Popular va a ser el que va a facilitar la gobernación, como lleva haciendo más de 30 años al Partido Socialista. Llega un momento que es fácil también estar en la oposición. Y se han acostumbrado. Y al final resulta que aquí se ha llegado a un clima donde cafelito para todos y vivimos bien y hoy por ti y mañana por mí. Y eso se tiene que acabar. Y eso se tiene que acabar y por eso el único voto útil del que quiera, del que tenga los principios, los valores, lo que es la defensa de la libertad, de la igualdad, de la justicia, de volver a la Constitución del 78, esos valores que hemos ido perdiendo, ese único partido es Vox. Yo lo he encontrado, ya he dicho que he encontrado las sinergias. Si yo ahora mismo estoy en la derecha también, es porque antes estaba en la izquierda y sé las miserias y la mugre que hay en todo ese aspecto. A esa mugre se ha apuntado el Partido Popular. Pues muy bien, pues que si traicionan a su electorado, que sepan que aquí también hay otro partido que digo también que, como he dicho, podemos también decir Podemos. Y Podemos desde un aspecto de lo que es una derecha democrática, una derecha que defiende la decencia, la dignidad, la libertad, los valores y los principios que están en nuestra democracia y en nuestra Constitución. Entiendo que su mensaje en esta campaña podría llegar a ser votar PP es lo mismo que votar PSOE. PP-PSOE.
efectivamente, al final, que sepa la gente, lo has dicho muy claramente, y como yo no tengo complejos, ni vos tienes complejos, efectivamente, que sepa la gente que vota al Partido Popular que le está facilitando la gobernabilidad al PSOE. Habla usted de volver a los valores de la Constitución del 78, pero al mismo tiempo como que pretenden dinamitarla, puesto que para ustedes el sistema de las autonomías está agotado. Hay que terminar con él. ¿Por qué presentarse a gobernar un gobierno en el que no cree? Porque precisamente el que está en democracia, Carlos, por ejemplo, el que está en una incongruencia sería, por ejemplo, el señor Mas en Cataluña, que no cree ni de que Cataluña sea parte de la nación española. Él sí que está en una incongruencia. Nosotros estamos en que Andalucía es parte de España y se tiene que gobernar dentro de lo que tiene que ser un régimen descentralizado. Pero ya vuelvo a decir que si nos estamos planteando otras reformas de la Constitución, ¿por qué tampoco tener complejos al plantearnos esto? ¿Cuántas reformas están diciendo que haya de la Constitución? Recuerdo que en una noche, en un día y de forma totalmente solapada y sin que lo supiera la gente, se reformó el artículo 135 de la Constitución, que es el que dice que se le da prioridad absoluta al pago del déficit público, y nadie se enteró y se reformó la Constitución. Ahí se ponen todos de acuerdo, cuando interesa. Pues ¿por qué no vamos a hablar también de posibilidad de reformar la forma de organización territorial del Estado? Cuando vemos que además que ha fracasado, por lo menos en Andalucía, es evidente que ha fracasado. Esto no puede seguir así. La Andalucía de las subvenciones y de las paguitas y del amiguismo y del clientelismo. El Partido Socialista y del Partido Popular que lo ha permitido. Pero en ese discurso se irían corriendo muchos votos hacia el otro lado, porque habrá mucha gente que entienda, o a lo mejor miles de personas que son funcionarios de la Administración de la Junta de Andalucía, que podrían ver peligrar su puesto de trabajo con el discurso de Vox. No sobran funcionarios. Ya hemos dicho que decía Keynes que la economía supone saber administrar los recursos que se tienen a las necesidades. Y esos funcionarios hacen falta, pero en su sitio, no en una tercera estructura paralela de la Junta de Andalucía a través de empresas públicas, donde van los enchufados de la Junta. No, ahí no. Esas estructuras tienen que desaparecer y dar a los funcionarios su dignificación y su puesto y sus categorías profesionales, donde deben y donde pueden ser útiles. Porque un funcionario que no es útil y que no sirva a la Administración ni por tanto a los ciudadanos, ese funcionario está de sobra. Simplemente sería redistribuir y poner a esos funcionarios donde hacen falta. No sobran funcionarios. Hay que dignificar a la función del funcionario para que sirvan a Andalucía donde hacen falta. ¿Qué opinión tiene el señor Serrano, candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, del acuerdo entre PP y PSOE contra el terrorismo islamista y ese punto o ese apartado de la prisión permanente revisable? Bueno, vamos a ver, en cuanto al pacto yo creo que es necesario. Todas formas de terrorismo es algo totalmente rechazable. En democracia el terrorismo yo creo que es la mayor amenaza que existe en un Estado democrático, en un Estado de Derecho como el nuestro. Primero ha sido el terrorismo de ETA, que eso sí, ahí hemos claudicado ante el terrorismo de ETA, porque eso ha desaparecido, porque realmente se ha claudicado frente a ese tipo de terrorismo, pero el terrorismo islámico ahora mismo es una amenaza a nivel mundial gravísima. Es una amenaza que realmente aquí parece que no, pero estamos a las puertas de África, porque nosotros somos frontera natural con países islámicos. El Islam es algo extraordinario, es una confesión religiosa tan respetable como cualquier otra, pero realmente no tiene nada que ver con el Islam, ese yihadismo y ese fundamentalismo islámico que realmente hay que combatir y hay que ser serio y contundente a la hora de darle respuestas. Y en cuanto a la cuestión que la prisión permanente, vamos a ver, y nosotros defendemos, mira, yo como jurista, tener claro que las penas tienen distintas fines. Una que es la preventiva, otra que es la represiva. La represión pasa porque el condenado tiene que cumplir una pena de prisión para cumplir con la sociedad como un reproche por la acción antijurídica que ha cometido. Pero bien, toda pena va dirigida a la rehabilitación del delincuente. Pero es que hay delincuentes que por la excepcional gravedad, por sus circunstancias personales, que son un peligro siempre para la sociedad. Y además no va a haber forma de rehabilitarlos. Ante esa situación de presos, de delincuentes excepcionales, que por la gravedad de sus actos y por la imposibilidad de rehabilitación no vayan a poder integrarse más en sociedad y sigan constituyendo siempre un peligro para la sociedad, nosotros defendemos la posibilidad de que haya una prisión
pues que sea permanente, que al final con una condena de 40 años, al final, si no hay beneficios penitenciarios, se convierte en una cadena perpetua. Es que muchas veces en esa hipocresía de lo que es lo políticamente correcto, nos olvidamos de la realidad. Entonces, a esas personas, a ese tipo de delincuentes, ni beneficios penitenciarios y la posibilidad de que haya una prisión permanente, porque esos delitos realmente ni se ven a rehabilitar, y a las víctimas también hay que darles una forma de dignificarlas, que es lo que no se está haciendo en este país. No hablamos solo de terrorismo, ¿no? No, estamos hablando de delitos de extrema gravedad, donde también, por ejemplo, afectados sean los menores. El caso de Marta del Castillo, sin ir más lejos, aquí en Sevilla. Señor Serrano, pues hemos llegado al final de este primer encuentro aquí en Ondaluz Televisión. Sí me gustaría, para terminar, que me dijese, si lo tiene en mente, la primera decisión que adoptaría si consiguiese convertirse en presidente de la Junta de Andalucía. Pues yo creo que la primera decisión que adoptaría es lanzar un mensaje de esperanza a todos los andaluces. Como Vox, y decirles, merece la pena, y si no estamos en un sueño, como decía Martin Luther King, estamos a punto de empezar un sueño. No nos durmamos, porque no estamos para dormirnos, pero yo creo que la esperanza nunca se puede perder. Y realmente la decepción, la situación de ingratitud que siente la gente ante la política andaluza especialmente, yo creo que merece que encuentre fuente fresca. No decían de los brotes verdes, pues vamos a ser los brotes verdes de Andalucía. ¿Nace Vox con la aspiración de ser muleta de apoyo de alguna formación? No hacemos en caso de necesitarles. Nosotros muleta de nadie. Nosotros somos, yo creo que quiero siempre, cuando dice una vocación de servicio, de muleta de nadie. Todo lo que sea positivo para Andalucía se hará, pero sin contar con intereses partidistas ni personales, porque yo creo que si la política es algo digno, es porque tiene que estar ahí para servir a los ciudadanos. Pues bueno, en Ondaluz Televisión le deseamos suerte en esta nueva andadura y estaremos en contacto para seguir hablando de programas, de propuestas y para analizar la sentencia que obtengan ese recurso de amparo del Constitucional, a ver qué pasa. Muchísimas gracias. A ustedes también, gracias por habernos seguido un día más. Ustedes y yo nos encontramos el jueves a las 10:30 de la noche en esta misma mesa. Será para debatir sobre la situación de la cultura, de la producción cultural, audiovisual y cinematográfica en nuestra tierra. Les espero el jueves a las 10:30. Gracias.